Y hoy nos toca ver la última parte de este viaje panorámico profético, en la parte 3, que va desde la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a imponer su autoridad y destruya el poder de un anticristo que reinará acá en el futuro, hasta la eternidad. El estudio de los eventos futuros se le conoce como escatología. Así lo podemos encontrar en las teologías sistemáticas o en otros documentos como escatología. La Biblia habla de profetas falsos y dice Primera Juan, el apóstol Juan, cerca de finales del siglo I, ahorita estamos en el siglo XXI, pero ya desde entonces decía, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda. Pretender es una palabra dura, es una palabra donde está hablando de alguien que se infiltró y que está usurpando una calidad que no le corresponde. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Eso es verdad hoy. Y la única forma en que podemos desenmascarar a un falso profeta, aunque dé la apariencia de ser un verdadero profeta, es contrastando lo que dice, lo que hace con la palabra de Dios. Así que hay algunas recomendaciones importantes. Uno, para entender profecía, es muy importante no confundir, no revolver lo que fue dicho para la iglesia y lo que fue dicho para Israel. No ser dogmáticos a la hora de leer la Biblia. No empezar a especular en las cosas que no entendemos, ni complicar las cosas que son sencillas. Eso es alegoría. No seamos alegóricos. Eviten ser sacerdotalistas. Eviten el confesionalismo. Nada sustituye al acceso directo a la Biblia. Y quizás en esto que estamos viendo ahorita, en muchos casos vamos a tener que desaprender lo que aprendimos mal, lo que nos enseñaron mal, sobre malos fundamentos, sobre fundamentos alegóricos o dogmáticos, desaprenderlo y reaprenderlo correctamente. Y usemos un método que aproveche la riqueza del contexto, tanto contexto gramatical, textual, como cultural, histórico. Todo ese contexto nos ayuda a entender mejor el contenido de la Biblia. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Ese debería ser nuestra gran preocupación, presentarnos ante Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y ahí viene lo que estamos viendo, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Interpretar rectamente debería ser un objetivo de nuestra vida cristiana. Más que defender posiciones, defender denominaciones, defender credos, debería ser interpretar rectamente la palabra de Dios. Porque toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todas las grandes doctrinas emergen de los textos que leemos. Estamos ya por iniciar este viaje panorámico profético y hay algunas consideraciones que siempre es importante recordar. Cristo viene otra vez. Esa es una realidad y vendrá a juzgar a la humanidad. Su venida es inminente, es impredecible, pero es esperada. Si ya somos salvos por la sangre de Cristo, nuestro futuro está garantizado y no hay nada que temer. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo sabemos nosotros que se ha acercado? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo vive en el corazón de toda persona que ya es salva. Y eso en sí mismo ya es una garantía de que lo que la Biblia dice
sucederá. El conocimiento de la profecía bíblica no es para obtener salvación. Nos ayuda a entender lo que vendrá, nos da esperanza y también evita que seamos presa fácil de grupos, de sectas, de doctrinas. Y si era importante la profecía para Jesús, debe serlo también para nosotros. Y este viaje panorámico profético ha sido preparado buscando y tratando de apegarse a lo que dice la Biblia y tratando de tener una interpretación recta para proveer una estructura básica de los eventos futuros. No significa que no esté libre de errores. Puede contener errores, pero se ha tratado de ser lo más bíblico posible. Una nueva etapa que arranca desde ahí, de esa manifestación gloriosa, hasta la Nueva Jerusalén, o, dicho en otras palabras, hasta la eternidad. Y ahí podemos recordar que nada ha pasado con todos aquellos incrédulos que han muerto en todas las épocas. Ellos están acumulados, están esperando, están en el Hades, esperando su momento, en el Seol, en el lugar de tormento, están esperando y no se han terminado de reunir ahí todos los muertos incrédulos. Tenemos por otro lado a la iglesia y a Cristo, la iglesia verdadera, que para ese momento ya Cristo vino, Cristo nos llevó con él, ya fuimos purificados, ya sucedió las bodas del Cordero, ya estamos con Cristo, ya venimos a este mundo con él, ya fue destruido el anticristo y el falso profeta, y ya estamos en esa instancia previo a que Cristo inicie un gobierno donde él lo presida, juntamente con la iglesia, un gobierno en este mundo de 1000 años. Por otro lado, tenemos otro gran grupo, que son los santos del Antiguo Testamento, los santos de la semana 70. Todos ellos están también esperando su entrada a la historia de este gobierno de Cristo, de 1000 años en esta tierra. A esa entrada de ellos se le llama la última parte de la primera resurrección. Y la Biblia es muy clara. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y vimos, Cristo fue el primero de esa primera resurrección. De ahí están los salvos de la iglesia. Ellos son parte de la primera resurrección. Y todos los santos del Antiguo Testamento y de esa horrible semana 70, donde habrá tanta muerte, todos ellos son parte de la primera resurrección. ¿Quiénes toman lugar en esa primera resurrección? Que no es un evento, sino es una serie de eventos a lo largo de un tiempo. ¿Quiénes toman lugar en esa primera resurrección? Todos los salvos de todas las épocas tienen lugar en esa primera resurrección. Pero cuando dice primera resurrección es porque habrá una segunda resurrección. Hay de aquellos que toman parte en la segunda resurrección, porque esa segunda resurrección es para condenación y es lo que veremos hoy. Por otro lado, en ese fin del gobierno mundial del anticristo y el ser arrojado al lago de fuego junto con su falso profeta, ¿qué queda aquí en la humanidad? Judíos, gentiles de las naciones que saldrán vivos de ese momento, de esa crisis, de esa guerra, de esa campaña que se llama Armagedón. Saldrán vivos. ¿Qué viene entonces? El juicio a las naciones y también la separación de los judíos creyentes, o sea, los judíos salvos y de los judíos incrédulos. Eso ocurrirá justo después de la campaña militar de Armagedón, donde Cristo venza después de esa semana 70, 7 años de tribulación y de gran tribulación, el juicio a las naciones. Y antes de seguir, yo quisiera leer
hemos colocado muchas citas y la recomendación es lean las citas, busquen en la Biblia, ahonden por ustedes mismos, escudriñen, porque no da tiempo a ver las citas. Sin embargo, me voy a tomar unos momentos para leer algunos trozos, 4 trozos de la Biblia que tienen mucha relación con los temas que hemos visto. En Mateo 24, y ahí estamos hablando del discurso de Cristo en el Monte de los Olivos, Mateo 24 y 25. Y muchos creyentes cometiendo el error de confundir a Israel y a la iglesia, piensan que Mateo 24 y Mateo 25 fue escrito para la iglesia, y no es así. Mateo 24 y Mateo 25 fue escrito para Israel. Y lo que tocan estos capítulos son aspectos que le va a tocar vivir a Israel, no a la iglesia. Para la iglesia hay otro discurso, un discurso muy importante. Y ese está en Juan 14, 15 y 16. Ese discurso sí es para la iglesia. Pero veamos en Mateo 24, dice así, en el versículo 8. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente estará haciendo su maldad embebida, inmersa en su maldad y no querrán ver la luz de la salvación hasta que ese tiempo se acabe. Entonces dice, y esto no es para la iglesia, y esto no es el rapto, esto es para Israel. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quién de los 2 es afortunado de estos 2? El afortunado es el que es dejado. Y el que es llevado para juicio. 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Ese es Mateo 24. En Mateo 25, del 31 al 46, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Esa es la instancia que estamos viendo ahorita, ese juicio a las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y estamos hablando de los momentos previos a la inauguración del reino de 1000 años de Cristo. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, y desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda. Y cuando está hablando acá de las ovejas y los cabritos, está hablando a todas las naciones que salgan vivas después de esa semana 70 de gran tribulación. Son personas que ayudaron a los judíos en ese periodo de gran tribulación de 3 años y medio, desde que el anticristo emerge como usurpando el lugar de Dios hasta el final de esos 7 años.
los judíos sufrirán mucho, pero muchos judíos serán salvos porque finalmente entenderán que Jesucristo era el Mesías y que ellos no le habían creído. Todas las naciones que ayuden a los judíos en ese periodo serán benditas de Dios y tendrán lugar en ese reino. Pero dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto a no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esa es una primera separación de personas en ese juicio a las naciones. Las naciones que apoyaron a Israel en ese su momento de tribulación terrible y las naciones que les dieron la espalda. Luego tenemos en Daniel 12, los últimos versículos del libro de Daniel, las últimas revelaciones que Dios le dio a Daniel. Dice, y está oyendo ahí Daniel, yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Daniel queriendo indagar acerca de más aspectos de los últimos tiempos. ¿Cuál será el resultado de estas cosas? Dijo Daniel. Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas en las que a mí no me compete especular, porque si Dios no las reveló en su palabra, no quería él que se supieran. Están selladas, están cerradas. ¿Cuándo voy a saberlas? Las sabré en la eternidad, cuando Cristo venga por mí. Pero mientras tanto, yo tengo que atenerme a lo que está revelado. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que han decidido creer en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo pueden entender? Porque el Espíritu Santo ilumina la mente del salvo para poder entender la palabra de Dios. Y desde el tiempo, escuchen esto es muy importante, y desde el tiempo que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, y eso ya lo hemos visto en la reunión anterior, que eso ocurre justo a la mitad de esos 7 años. Y dice, y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ya hemos visto también que 3 años y medio, años proféticos, años de 360 días, 3 años y medio forman 1260 días. Pero acá dice 1290 días, 30 días más. Está hablando, Dios le está hablando a Daniel acerca de lo que va a pasar después de que el anticristo sea destruido, después de la venida de Cristo y antes del establecimiento del milenio. 30 días. 30 días desde Armagedón para ese juicio a las naciones. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y uno podría pensar, ¿para qué tanto detalle? Pues Dios está queriendo mostrarnos por alguna razón importante para él, por eso lo dejó ahí, que desde el final de la semana 70 hasta el inicio del reino milenial
hay un periodo de 75 días. Y le dice a Daniel, mas tú sigue hasta el fin. Tu lugar, Daniel, como un creyente, como un salvo, como un santo del Antiguo Testamento, tu lugar será en ese lugar, en esa heredad, en ese reino tendrás un lugar. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es muy interesante ver cómo cuando leemos la Biblia, todo empieza a cobrar sentido, todo empieza a articularse. En Apocalipsis 20, que es lo que ya describe los eventos que veremos hoy, pero lo quiero leer antes para que al exponerlos veamos que este gráfico lo único que hace es poner las piezas gráficamente, pero el orden lo da la Biblia. Apocalipsis 20, ese capítulo completo dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese es lo que vimos al final de la reunión anterior. Satanás atado en el abismo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. Ahí está hablando de la terrible persecución en esa última parte de la semana 70, que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos, y ahí estamos hablando de todos los incrédulos de todas las épocas, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y aquí ya estamos hablando no de la primera resurrección, que es para bendición. Estamos hablando de la segunda resurrección, el segundo gran bloque de resucitados, que son todos los muertos incrédulos. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. La muerte segunda, la muerte eterna es lo que espera a todos aquellos que no tengan parte en la primera resurrección. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. El número de ellos es como la arena del mar, el número de los engañados por Satanás y que se conspiran en contra del reino de Cristo. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió, y en este ya no es una batalla, desciende fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Este no es el tribunal de Cristo donde comparecieron todos los salvos para su purificación de las obras que habían hecho. Este es otro juicio. Es un juicio en un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos. Para este momento,
todos los salvos, todos los creyentes ya no están muertos, ya están resucitados con un cuerpo glorificado y con Cristo. Y juntamente con Cristo vinieron a la tierra. Pero acá está hablando, y vi a los muertos, los que no tuvieron parte en la primera resurrección. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encuentra inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña y es lo que nosotros debemos creer. Entonces, viendo nuestro panorama, estamos en el juicio de las naciones, sabemos entonces ahora de lo que enseña la Biblia, que habrá ahí judíos y habrá gentiles y serán separados. Unos serán dejados, judíos creyentes, otros serán tomados, judíos incrédulos. Las ovejas serán puestas a la derecha, son los gentiles, gente de todas las naciones, no judíos que apoyaron, ayudaron, colaboraron, cubrieron, escondieron, protegieron a los judíos en ese periodo de gran tribulación. Ellos serán puestos a la derecha y serán benditos. Pero los cabritos, que son también gente de todas las naciones, no judíos, pero que persiguieron, dañaron, lastimaron, mataron a judíos, que en ese periodo de gran tribulación, ellos serán puestos a su izquierda. Y estos van para condenación eterna, junto con los incrédulos de todas las épocas. Ya vimos ese periodo de 1290 días menos 1260, hay 30 días desde Armagedón hasta el juicio a las naciones. Y del juicio a las naciones a la inauguración del milenio hay 45 días más. 75 días de preparativos. Seguramente de limpieza, de orden, porque habrá un gran caos cuando Cristo venga y destruya. Y después de esa gran batalla o gran serie de batallas de Armagedón, habrá mucha destrucción, mucho que limpiar, mucho que ordenar previo a que Cristo inicie su reinado de 1000 años en esta tierra. 75 días de preparativos. Finalmente, los santos del Antiguo Testamento les será dado un cuerpo glorificado y ellos tomarán parte en ese reino milenial. Y Cristo vendrá a ocupar el lugar de honor en ese periodo de 1000 años. ¿Y quiénes le acompañarán? Su iglesia. Su iglesia. Nosotros, los salvos, de todo este periodo, desde Pentecostés hasta el día que Cristo rapte a la iglesia, nos llame a su presencia, todos nosotros estaremos con Él reinando por 1000 años. Y ese es un privilegio no merecido. ¿Sobre quiénes será ese reinado? Porque ya vimos que será depurada la humanidad. Y a diferencia de la semana 70, donde al inicio de esos 7 años no queda un solo creyente en este mundo, este es el caso opuesto. Cuando inicie el reino de 1000 años, en este mundo no va a haber ni un solo incrédulo, porque todos los incrédulos ya habrán sido depurados y enviados a la espera de su juicio. Pero ¿sobre quiénes se reinará? Encabezando a todas las naciones y finalmente cumpliendo la profecía de Deuteronomio 28:13. Israel será cabeza y no será cola de las naciones, y prestará y no pedirá prestado, y encabezará y guiará y liderará a todas las naciones de la tierra. Israel. Y este es uno de los ejemplos en donde algo que es para Israel se le aplica a los salvos de la iglesia, diciendo, tú eres un salvo, tú eres cabeza y no eres cola, confundiendo
Israel con la iglesia. Aquí se cumplirá en este periodo de 1000 años que Israel encabezará las naciones y será cabeza y no será cola. Estarán los santos que vienen de la semana 70, que sobrevivan. Ellos serán separados. También vendrán los santos muertos en la semana 70, pero con cuerpos glorificados. Vendrán también los santos de todo el Antiguo Testamento. En cuenta Daniel, y ahí se cumplirá la promesa que se le hizo a Daniel, de que él iba a recibir heredad. Tú sigue adelante y descansa para recibir tu heredad. Aquí es. Todos los santos, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, todos los santos del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, todos ellos están esperando su momento y este será su momento. También habrá los nacidos en esa época. Todos los nacidos en esa época del milenio, habrá gente que nacerá y vivirá. Y lo más probable es que de ellos, de los nacidos en ese periodo de 1000 años, es que surjan todos los rebeldes que se unan a Satanás al final de ese periodo de 1000 años. Y todas las naciones gentiles que sobrevivan a la semana 70 y que sean las ovejas puestas a la derecha del Señor, ellos formarán también parte, serán parte de los santos que salgan vivos de la semana 70. Pues todo este es el conjunto de seres humanos sobre los que Cristo reinará en este mundo. No hay demasiados detalles y no nos corresponde a nosotros especular cómo serán las cosas ahí dentro de ese periodo de 1000 años. Lo que sí dice la Biblia, ya lo leímos hoy, que al final de ese periodo, Satanás, sus ángeles serán liberados de esa esclavitud, de esas cadenas que tendrán por 1000 años y en un periodo muy corto buscarán quienes lo sigan. Y dice la Biblia que será como la arena del mar, la cantidad de personas que salgan de ese gobierno de Cristo en este mundo y sigan a Satanás en ese último intento por destronar a Cristo. Sin embargo, vendrá fuego del cielo. En el juicio contra Gog y Magog vendrá fuego del cielo, ni siquiera será una guerra, y los destruirá. ¿Qué viene después? Después de eso se acabó ya en la época del Antiguo Testamento, ya se acabó la época de la iglesia con el rapto, se acabó el periodo de la tribulación y de la gran tribulación de la semana 70 con la destrucción del anticristo, se acabó el milenio de Cristo reinando sobre salvos en este mundo. Todo eso ya habrá terminado para este momento. ¿Qué viene? Que todos los salvos, ya ahí todos juntos, todos los salvos de todas las épocas, la iglesia, los santos de la semana 70, los santos del Antiguo Testamento, los santos del milenio, todos los santos de todas las épocas son llevados a heredar la vida eterna, con cuerpos glorificados, viviendo juntamente y alabando al Señor por siempre y para siempre. Todo eso encontramos en la Biblia, un poco más de detalles, no muchísimos detalles. Pero por otro lado, como resultado del juicio de Gog y Magog, habrá también una gran mortandad. Todos aquellos que no sean salvos serán muertos, serán destruidos con fuego. Pero esa destrucción los lleva a morir y reunirse junto con todos los incrédulos de todas las épocas. ¿Esperando qué? Esperando la segunda resurrección, que es para ellos. No es para nosotros, es para ellos. Es la segunda resurrección que lleva a la segunda muerte. La primera muerte ya sabemos, es la muerte física, pero la segunda muerte, esa es terrible, porque esa no es un instante como la muerte física, que solo es paso, una puerta para pasar a otro momento. Esta muerte es condenación eterna. Pero al lago de fuego, en ese momento, después del juicio de Gog y Magog, serán lanzados Satanás,
sus ángeles, la muerte, el Hades, todos ellos son lanzados al lago del fuego. ¿Qué viene entonces? Lo que ya leímos en Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco. Y frente a ese juicio van a estar presentes los incrédulos de absolutamente todas las épocas hasta ese momento. Desde Adán hasta el juicio de Gog y Magog. Todos los incrédulos se presentarán. Lo primero que sucederá es que serán resucitados en la segunda resurrección. Y entonces todos los incrédulos van a comparecer frente al tribunal, el juicio del gran trono blanco, y van a ser abiertos los libros. Y en especial un libro. Hay otros libros, no sabemos cuál es el contenido y cómo y por qué son abiertos exactamente, pero el libro de la vida contiene los nombres de todos aquellos que tienen lugar en la eternidad con Cristo. ¿Qué es lo que se espera entonces de todos estos incrédulos de todas las épocas cuando sean resucitados y comparezcan frente al juicio del gran trono blanco y se abran el libro de la vida? ¿Qué es lo que esperamos? Lo que se espera, lo obvio. Su nombre no va a estar ahí. Pero una cosa muy importante que también muchos cristianos no entienden y están angustiados: ¿será que mi nombre va a estar ahí? ¿Será que cuando llegue ese momento y yo comparezca en el gran trono blanco, mi nombre va a estar ahí? Hermanos, eso es no comprender la Biblia. Para ese momento que se abra el libro de la vida, nosotros ya fuimos con Cristo, ya nos encontramos en los cielos, nos fue dado un cuerpo glorificado, hemos sido purificados en el tribunal de Cristo, ya sucedieron las bodas del Cordero, ya sucedió la cena de las bodas del Cordero. Para ese entonces tenemos más que evidencia que nosotros somos parte de los que heredarán la vida eterna. No estaremos en esa instancia, como sí estarán los incrédulos resucitados hasta ese momento. No estaremos en la ansiedad, en la angustia de saber si mi nombre está o no está. Por supuesto que nuestro nombre va a estar, pero nuestro nombre no va a ser evaluado en ese momento en ese libro. Y si buscáramos nuestro nombre, ahí estamos. Quienes tendrán una enorme ansiedad serán todos los incrédulos que sean resucitados en ese momento y enfrenten ese libro. Se va a buscar el nombre de una persona, de cada una de las personas, y no se va a encontrar. Y el de la siguiente, y no se va a encontrar. Y la siguiente, y no se va a encontrar. Y así, todas las personas que resuciten en la segunda resurrección, no se encontrará su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, dice Apocalipsis 20, que serán arrojados en la muerte segunda. Y ahora cobra sentido cuando dice la Biblia: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Santos de la iglesia, santos de todas las épocas, tienen lugar en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Pero hay de los que toman parte en la segunda resurrección, porque lo que les espera es la muerte segunda, la muerte eterna, la condenación eterna. Y la palabra que a nadie le gusta escuchar: el infierno. Eso espera a los incrédulos de todas las épocas, desde Adán hasta Gog y Magog. No hay otra cosa que pueda esperarles. Ese juicio no será injusto. ¿Por qué? Porque tuvieron oportunidad. Tuvieron oportunidad. Cada ser humano tiene la oportunidad en vida, de decidir si acepta o no la salvación que Cristo ofrece. En el Antiguo Testamento fue por fe, en algo que ellos no podían ver. Pero, mis amigos, ahora nosotros creemos en algo que ya sucedió. Ni siquiera se nos está pidiendo: ten fe en lo que sucederá en el futuro. No, ten fe en lo que ya sucedió y te está siendo obsequiado. Ese plan de salvación está en tus manos. Tú puedes escoger, tú puedes decidir y puedes hacerlo. Tu nombre puede quedar escrito en ese libro de la vida
y no sentir ninguna angustia de aquí en adelante, ¿haciendo qué? Arrepintiéndote genuinamente en tu corazón, aceptando que eres un pecador y que no tienes ninguna oportunidad fuera de Jesucristo y reconociendo que Jesucristo es tu Señor y Salvador. En ese momento quedas sellado una vez y para siempre. Y tu salvación queda segura para siempre. Eso lo vimos ya cuando vimos el tema de la salvación, la seguridad de nuestra salvación. Así que todo este panorama profético que hemos visto acá es para informarnos. Y por supuesto, ya sabemos de lo que hemos visto en estas 3 últimas reuniones, en qué instancias nosotros como iglesia, como salvos, participaremos y en cuáles no participaremos. Hay cosas que veremos, cosas que no veremos, cosas que disfrutaremos, cosas que no sufriremos. Pero las decisiones, mis hermanos, las decisiones importantes, las decisiones trascendentes, se toman en vida. Todo lo demás que yo haga en vida será trascendente si ayudó en la expansión del reino de Cristo en este mundo. Si fuimos colaboradores con Él, si fuimos instrumentos escogidos de Él para que otros vinieran al conocimiento de la verdad. Eso es trascendente, porque al ser evaluado en el tribunal de Cristo, pasará la prueba y serán galardones para nosotros. Pero cualquier otra cosa es temporal, es circunstancial, es pasajero. Cosas como ¿qué? Como hacer riquezas, hacer fama en este mundo, hacer posesiones en este mundo. Está bien, todos necesitamos vivir, todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos cierto nivel de comodidades, pero el dedicar nuestra vida, nuestra pasión, nuestros talentos, nuestro gozo, todo solamente con el afán de acumular riquezas, es vanidad y no tiene futuro trascendente. Todo eso se queda. Tus herederos se quedan con eso. No te lo llevas. Aquí se queda. Así que quizás sea un buen momento para reordenar las prioridades de nuestra vida. ¿Cuál es el énfasis de mi vida? ¿En qué estoy gastando los mejores años de mi vida? Y esa respuesta solo la puede dar cada uno de nosotros. Y solo cada uno de nosotros puede voluntariamente reordenar las prioridades de su vida. Pero si dedicas lo más valioso de tu talento, de tus capacidades y de los dones que Dios te dio como instrumento útil para el Señor, ganarás mucho más. Ganarás mucho más. Así que es un momento especial para pensarlo. Hemos hecho un viaje largo, ya viendo que es la última reunión de esta serie de grandes doctrinas bíblicas. Hemos pasado por mucho, desde la creación perfecta hasta la destrucción de toda esa creación, el juicio final y otra eternidad, la eternidad con Cristo. Que el Señor los bendiga y este enorme recorrido de 17 etapas que terminan el día de hoy ha sido una gran bendición. Que el Señor los bendiga y oremos. Señor, te damos gracias porque todo esto que hemos visto a lo largo de estas 17 semanas lo conocemos por medio de tu palabra. Tu palabra es la que nos da todos los detalles que tú quisiste que nosotros supiéramos acerca del pecado, de nuestra condición, acerca de la oportunidad de salvación que tú ofreces, acerca de la oportunidad de tomar decisiones trascendentes en nuestra vida, acerca del orden de prioridades en nuestra vida, acerca de cuál es la misión que cada uno de nosotros tenemos, la gran misión en esta vida que cada uno de los salvos tenemos mientras vivamos. Y Señor, gracias porque el Espíritu Santo ya mora y ya reina en nuestro corazón. Y ese es un anticipo del reino milenial y del reino eterno tuyo, Señor.
es la garantía también de que somos tuyos y que nadie ni nada nos podrá separar de ti. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te alabamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.